de punibilidad. La parte de la teoría del delito, pues en la antijuricidad, recordemos de que el hecho de haber producido algo contrario al derecho, pues esa es la antijuricidad. Sin embargo, la antijuricidad, pues tiene como elemento negativo las causas de justificación, que ya vimos que son, en esencia, son tres. La legítima defensa, que dentro de la legítima defensa está la legítima defensa putativa, que ya abordamos los elementos que se tienen que dar. Para la legítima defensa se tienen que dar todos los elementos, el A, B y C, para que estemos ante una legítima defensa. Por ejemplo, en el caso de la semana, no creo que fue esta semana, en un meeting en donde una persona sacó el arma, todos alegan que fue en legítima defensa. Gracias a Dios no ocurrió nada. Sin embargo, ahí tenemos varios elementos que tenemos que analizar en ese hecho de haber disparado el arma, si era necesario, si era legítima defensa o ante qué elementos nos encontrábamos. Así pueden surgir varios hechos que se puedan encuadrar, ya sea en la legítima defensa, en el estado de necesidad o el ejercicio de un deber o un derecho. La legítima defensa, como les dije, tienen que concurrir los tres elementos. ¿Y qué elementos son los que tienen que concurrir, Julio César? Julio César. Sí, ahorita leo. La legítima defensa. Acá está la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de probación suficiente por parte del defensor. Okay. Si se dan esos elementos, pues prácticamente estamos ante una legítima defensa. Sin embargo, la legítima defensa putativa, obviamente, pues por ser una legítima defensa especial, no necesitamos de los dos primeros elementos. Con que alguien ingrese a una vivienda y que represente un peligro para el morador, desde ahí pues podríamos tomar como la legítima defensa. Es algo importante que ustedes tienen que tener claros. El hecho de que una persona vaya o sea detenida para que enfrente un proceso no significa que la persona sea culpable, porque puede hacer de que exista esta legítima defensa putativa. Ahorita vamos a analizar el estado de necesidad. El estado de necesidad como elemento negativo de la antijuricidad, ¿sí? Ante esas circunstancias que encontramos dentro del Código Penal, como lo es el estado de necesidad, va a destruir la antijuricidad. Eso significa que una vez nuestra conducta sea encuadrada en un tipo penal, pero ese tipo penal, pero en esa acción, en determinado momento está justificada por el estado de necesidad, prácticamente el delito pues no se va a configurar. Las causas de justificación es como un permiso o una autorización que se le dan en ciertas circunstancias a ciertos actores o a ciertos sujetos para poder actuar de determinada manera y que al final no tenga una consecuencia como lo es una sanción penal, como lo es una pena, cualquier tipo de pena, ¿sí? Entonces, las causas de justificación, el estado de necesidad, veamos qué es el estado de necesidad en el Código Penal. Doris Elizabeth, por favor. Muy bien, ¿lo leo, licenciado? Por favor. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes: A, realidad del mal que se trate de evitar; B, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo; C, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Hay varios elementos importantes que tenemos que analizar antes de dar
una opinión en cuanto al estado de necesidad como eximiente de la responsabilidad penal, como eximiente o como la justificación que representa esta institución como lo es el estado de necesidad. Y de esa manera podemos decir que el estado de necesidad va a depender de las circunstancias que, no, permítame, las circunstancias que justifiquen que ese actuar, a pesar de que es un delito, está justificado. El estado de necesidad se da cuando una persona actúa, ya sea más que todo por acción, y pues en ese momento la persona va a ejercer una función y va a estar ante un dilema de cuál de los dos bienes jurídicos tutelados voy a dañar. ¿Sí? Y, por ejemplo, una persona puede elegir entre atropellar a un ciclista o destruir o dañar un poste de la luz. Entonces, está valorando, haciendo una valoración de dos bienes jurídicos tutelados que están regulados en el Código Penal. Sin embargo, ante este estado de necesidad que regula el Código Penal, él va a decidir qué bien jurídico tutelado va a lesionar o va a dañar o va a poner en peligro en determinado momento. Hay dos clases de estados de necesidad, el justificante y el disculpante. ¿Sí? Y cuando hay estado de necesidad justificante es cuando la acción está justificado y cuando se realiza un mal menor al que se pretende evitar. Por ejemplo, un estado de necesidad. Número 1. ¿Es delito sí o no ingresar a una vivienda sin autorización del morador? Vamos a ver, Mayra Azcá. Mayra Azcá. Sí, licenciado. ¿Es delito sí o no ingresar a una vivienda sin autorización del morador? No, licenciado. Pienso que no. No es delito. Rosario Spa, cuénteme. Ahorita Cristina. Yo pienso que sí, licenciado, porque estoy invadiendo la propiedad privada y la propiedad privada es, como dicen, es sacrosanta. Gracias. Cristina, gracias Rosario, así es. Buenas tardes, Lick. Yo pienso que sí es un delito porque está invadiendo propiedad privada. Sí, puede ser un delito de allanamiento ilegal. Sin embargo, les pongo el siguiente caso. Aquí vamos a valorar dos bienes jurídicos tutelados por el Estado y que a través de esa valoración que haga el sujeto, pues puede entrar en este estado de necesidad. Hay dos niños quemándose una vivienda se está quemando y resulta que un sujeto ingresa, no estoy diciendo un bombero, un sujeto X ingresa, rompe la puerta, forza la puerta, ingresa al inmueble y salva a los dos niños. Aquí hay varios bienes jurídicos tutelados o protegidos por el Estado que se ven comprometidos. Número 1, está la propiedad privada, el delito de daños, porque le causa un daño a la puerta, y está la vida o la integridad de los dos niños. Aquí estamos ante un estado de necesidad disculpante porque el sujeto, al momento de ingresar, le salva la vida y recordemos de que aquí hay dos bienes jurídicos tutelados. ¿Cuál de los dos bienes jurídicos tutelados es más importante, Carmen María?
Cristina? Lic sería salvaguardar la vida de los menores. Exacto, es la vida o la integridad de los menores. Entonces, si leemos la norma, aquí estamos ante hay una acción, ¿sí? Porque la persona ingresa a una vivienda sin autorización de los moradores. Rompe una puerta, causa daños, ¿sí? ¿Es típica? Sí. Está dentro de la norma penal el hecho del allanamiento ilegal y también el hecho de causar daños, el delito de daños. Sin embargo, esa acción no es antijurídica porque hay una justificación. ¿Y cuál es la justificación? El estado de necesidad por salvar un bien jurídico tutelado mayor al bien jurídico tutelado que dañó. Veamos otra vez la norma, Wendy Janel. ¿Qué dijo, perdón? Veamos otra vez la norma. Ok. Del estado de necesidad. Muy bien. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurriera en las condiciones siguientes. A, realidad de mal que se trate de evitar. B, que el mal... no más. Okay. En el caso que les planteé, existe la realidad o hay un mal que se pretende evitar, sí o no, Julio César. Julio. Sí, licenciado. En este caso es bueno, en el ejemplo de los niños, pues es la pérdida de la vida de los niños, ¿no? Ajá. Gracias. Continuamos. Ok, B, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C, Ahí que nomás, no haya... Ahí nomás. Julio César, ¿hay un mal mayor que se trate de evitar en esa acción típica que el sujeto realizó en el caso que lo escuche? Sí, que no. Sí, porque si bien es cierto, invadió propiedad privada y causó daños, pues la prioridad en este caso eran los niños. La prioridad prácticamente eran la vida, que es un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía que el que causó. Sigamos, compañera. Ok, dice que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Aquí tenemos que analizar. ¿Había otro medio para poder salvaguardar la vida o el bien jurídico tutelado denominado vida o integridad de los menores? No había otro medio practicable. Aquí estamos ante un estado de necesidad, a pesar de que causó un daño. El sujeto activo, él se le excluye de la comisión de derecho delictivo solo con el hecho de argumentar el estado de necesidad. Entonces, por ejemplo, si una persona en un determinado momento también pues, que quiera salvaguardar la vida o un bien jurídico tutelado, un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía y que no haya otro medio para poderlo evitar, entonces estaría encuadrando en esa figura, en esa causa de justificación. Entonces, no sé si queda claro el estado de necesidad o hay alguna duda sobre esta institución que también es sumamente importante, y sí se dan casos en donde donde el sujeto actúa de esa manera o su acción es relevante, pero al final no puede estar sancionado. Dígame, Cristina. Cristina Bolaños. Perdón, por accidente levanté la mano. Entonces, continuamos. Andrés nos está haciendo el favor de colocar los delitos, los artículos en el chat para que tomen en consideración esos temas. Dígame, Jimmy Alberto.
Jimmy Alberto. Dígame, Jimmy Alberto. Bueno. Sí, licenciado. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. ¿Me escucho? Como que no tiene activo su micrófono. Bueno, en lo que compone su micrófono vamos a continuar. Yo les había hablado de dos tipos de estado de necesidad. Ahorita voy a hablar sobre el estado de necesidad disculpante. Cuando viene y estamos ante dos bienes jurídicos tutelados de la misma categoría. Y aquí no hay un bien jurídico tutelado mayor que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que ponen acá en el libro, en donde hay dos personas en una tabla, y resulta que esa tabla solo soporta a una persona. Si las dos personas permanecen en la misma tabla, las dos personas van a fallecer. Y viene una, empuja a la otra. Ahí hay una acción, sí, típica, puede ser homicidio, pero aquí él trata de salvar su vida poniendo en peligro o dañando la vida o el bien jurídico tutelado vida de la otra persona. Son de la misma categoría. Por ejemplo, la otra persona que se ahoga tiene el mismo bien jurídico tutelado. Entonces aquí estamos ante un bien, pero en un estado de necesidad disculpante, donde los dos bienes jurídicos tutelados están de la misma categoría. Pero hay una necesidad de salvar a uno o salvar al otro, porque si no, los dos pierden la vida. Entonces aquí también, dependiendo mucho de cómo nos encontremos o dónde nos encontremos, en qué situación nos encontremos, así va a ser el estado de necesidad. Pero el Código Penal solo regula en lo general los elementos que tienen que concurrir para que se dé el estado de necesidad, para que se dé esta causa de justificación y que el sujeto pues no sea sancionado. Entonces, cuando colisionan dos bienes jurídicos tutelados del mismo rango, la misma importancia, también se puede argumentar el estado de necesidad. Y cuando un bien jurídico tutelado es mayor que el que se lesionó, también es un estado de necesidad, pero es un estado de necesidad que la doctrina lo denomina estado de necesidad justificante. Cuando son los bienes jurídicos tutelados del mismo rango o del mismo nivel de importancia, estamos ante un estado de necesidad disculpante. No sé si Jimmy ya arregló su micrófono no sé si tenía alguna duda. ¿No? Vamos a decir momento. Vamos a ver qué dice aquí. Si al momento... ¿Cómo así? No entiendo si al momento me dé ingreso a salvar la vida se lleva algo que no le pertenece. Aquí estamos ante otra figura, por ejemplo, si él se lleva un televisor o se lleva un dinero, ahí estaríamos ante un robo. Ahí ya no entra el estado de necesidad. El estado de necesidad tiene que ser un peligro real y eminente. Y que ese bien jurídico tutelado que voy a lesionar tiene que tener cierta relación con el bien jurídico tutelado que voy a proteger. Aquí en este caso sería un robo. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda sobre el estado de necesidad y lo que acabamos de hablar, que no se confunda con la legítima defensa, que es otro tema importante. En el estado de necesidad debe de existir una situación de necesidad real, un peligro, ya sea propio o ajeno, como el caso que yo les planteé en el estado de necesidad disculpante y en el estado de necesidad donde voy a proteger un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. También otro aspecto muy importante que tiene que ver necesidad de lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado de otra persona. ¿Sí?
Y también algo importante, que el mal causado muchas veces no sea mayor, pero aquí no dice que no sea igual, ¿sí? Si el mal causado es mayor, por ejemplo, yo voy conduciendo un vehículo y resulta que hay una escuela y yo voy a 100 kilómetros por hora y por no atropellar a un perro, giro y le doy muerte a un niño. Acá sí hay homicidio, aquí sí hay una acción u omisión típica antijurídica, porque aquí no hay un estado de necesidad. Porque el bien jurídico tutelado que lesioné es mayor al que evité. No sé si me explico ahí. Porque el bien jurídico tutelado que yo tengo que proteger tiene que tener mayor importancia que el bien jurídico tutelado que voy a lesionar. O en su caso de igual jerarquía. Por ejemplo, aquí hay un niño y aquí hay un ancianito. Y vemos 3 personas ahí. Hay una tabla. Y resulta que y solo soporta 2. ¿Cuál de los 3 nos salvamos? ¿O cuál de los 3 se salva? Los 3 tienen un bien jurídico tutelado denominado vida. Entonces hay que salvar a uno o a los 2. Y la lesión tiene que ser, y el peligro tiene que ser real. Porque si el peligro no es real, prácticamente estamos ante un delito. El peligro también no tiene que ser causado por él voluntariamente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un señor está y resulta que le prende fuego a una casa donde hay unos niños y pretende ingresar. Ahí cometió varios delitos el sujeto. ¿Sí? También este estado de necesidad, como les dije, tiene que ser real, porque si no, estaríamos ante un delito. No sé si quedó claro este tema del estado de necesidad. ¿Sí? Okay, vamos a continuar. Silvia, dígame. Buenas tardes, licenciado. Le quería preguntar a qué se refería con esto de no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro, pero creo que se refería a lo que acaba de decir, ¿verdad? Que una persona que estaba al cuidado de niños. Le voy a plantear el siguiente caso. Uh-huh. En el mar, el capitán de un barco, ¿sí? Resulta que el del Titanic, por salvarse de el capitán del barco tiene la obligación de estar al frente del barco en cualquier situación. Él no puede alegar estado de necesidad arrojando a todos al mar y salvarse él. Él tenía la obligación legal de afrontar esa situación. En esos casos es que no opera el estado de necesidad. Aquí el capitán del barco cometió el delito. Ya él tenía la obligación legal, de acuerdo a las leyes correspondientes. No sé si le aclaro ese tema con ese ejemplo. Sí, me quedó claro. Gracias, licenciado. Bueno, ahora continuemos. ¿Cuál es el otro o la otra causa de justificación que regula la norma penal? Francisco Alejandro, creo que es. Vamos a darle lectura al tercer inciso del Código Penal. Alejandro. Julio César. ¿Lo puedo leer yo, Ole? Sí, por favor. Dice, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo de un cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Okay. Vamos a plantear el siguiente caso. Doris Elizabeth. Ponga atención, por favor.
Resulta que Juan Pérez va a una clínica médica y contrata los servicios de un cirujano. El cirujano viene y le hace una operación, una cirugía, le abre parte del rostro. Hay un delito que se llama lesiones, ¿sí? Lesiones leves. Y resulta que le abre parte del rostro y le queda cicatriz en el rostro. ¿Ahí hay delito, sí o no? ¿Y por qué? Analice los tres elementos, todos los elementos del delito. La acción. ¿Hay una acción? Habilite su micrófono, por favor. Sí, licenciado. ¿Mm? Sí, hay una acción. ¿Es típica? Usted me dijo que era un doctor. Pero son lesiones leves. Si a alguien le causan una lesión y queda cicatriz en el rostro, el delito se llama lesiones leves. ¿Es típica? Sí, es típica. ¿Es antijurídica? Sí. Sí, es antijurídica. ¿Alguien que opine lo contrario o todos estamos de acuerdo? Dulce. No es antijurídica porque... ¿Por qué? Porque acá dice que quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña. ¿Del cargo público o de qué más? De la profesión a que se dedica. Sí. Aquí estamos ante un tipo penal de lesiones. Sin embargo, esa acción tiene una causa de justificación denominado el ejercicio de un derecho o de un deber. La norma le permite causarle lesiones siempre y cuando actúe dentro de los protocolos y procedimientos establecidos por la ciencia médica. Si bien es cierto, ahí empezamos a analizar la acción, la tipicidad, ya nos quedamos en antijuridicidad. A ver si en realidad, ahorita le doy la palabra, si en realidad esa acción típica fue realizada con atención a el ejercicio de un deber, un derecho. Dígame, Amareli. Buenas tardes, licenciado. Si un doctor opera a una persona sin su autorización, ¿qué procede ahí? Sin el consentimiento informado, dice usted. Sí, licenciada. Puede hacer de que lo puedan denunciar. Puede hacer que lo puedan denunciar. Y peor si la operación salió mal, puede hacer que lo puedan denunciar. Y puede hacer que salga culpable. Gracias. Dígame, Tomás, y después Doris. Como en el caso que pasa en el ICS o una institución hospitalaria así de gobierno, cuando no debiesen de operar de tal manera y terminan quitándole algún órgano. El caso que sucedió hace poquito. Habría que ver cuáles son las circunstancias en las cuales se dieron esa operación. Pero ahí no estaríamos ante un estado de necesidad. Hay que ver las circunstancias. Gracias, Lick. Bueno, Doris. Sí, que en el ejemplo que usted me ponía, pues recordaba lo que usted nos comentaba de impericia. Entonces, por eso le preguntaba si usted me hablaba de un médico o de un cirujano. Porque de un cirujano. Sí, entonces ahí fue el error. Y mire, es que aquí tengo mi código, por eso es que mi vista está siempre para abajo, porque estoy leyendo lo que usted nos indica. Oye, pero si yo le estoy poniendo atención. No se preocupe, sí. Sí, en efecto, yo les mencionaba eso, pero recordémonos, o concentrémonos en los hechos que se les están planteando, cada uno de las acciones o los movimientos que realiza el sujeto activo para poder analizar todos los elementos. Gracias, Doris. Ok, bueno, continuamos. Entonces, en este ejemplo que les acabo de plantear, encuadra en el legítimo ejercicio de un derecho, o del ejercicio del cargo, o de la profesión, siempre y cuando, como les digo, lo hagan de acuerdo a las normas.
Por ejemplo, en el ejercicio de un deber, ¿está permitido sí o no que una persona sea privada de su libertad, Rosario Espada? No. No, okay. Es un bien jurídico tutelado que el Estado protege y que pues prohíbe que a las personas sean privadas de su libertad. Pero le pongo el siguiente ejemplo, Doris. Está una persona en la Sexta Avenida y resulta que con arma de fuego en mano le quita las pertenencias a otra persona. Y en ese momento va pasando la Policía Nacional Civil y priva de su libertad al sujeto que está realizando esa acción. Al analizar todos los elementos, analicemos el primer elemento. ¿Hay una acción, sí o no, de parte de los agentes de la Policía Nacional Civil? Olvidémonos del robo. Hay una acción de parte de ellos hacia él. Hacia él, ajá. Pues tendría que haber. Que sé que lo aprende. ¿Es típica? Puede ser un delito. Sí, sí. ¿Es antijurídica? ¿Va en contra del derecho? No. ¿Por qué? Antijurídica, usted nos comenta que es cuando va en contra del derecho. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí. Analicemos el ejercicio de un deber, un derecho. A ver, usted me plantea que viene la policía y lo agarra. Uh-huh. Ah, lo aprende. Muy bien. Entonces, antijurídico, o sea, lo aprende porque él cometió un delito. Uh-huh. Posiblemente cometió un delito. Ajá. Ajá, entonces sí es antijurídico. Bueno, vamos a preguntarle a Herbert. Gracias, Doris. Buenas tardes, licenciado. Yo creo de que aquí, si vamos otra vez a los bienes tutelados, el bien tutelado de la libertad está por encima que del de la propiedad. Sin embargo, en este ejemplo que les estoy planteando, no estamos valorando los dos bienes jurídicos tutelados. Aquí no estamos ante un estado de necesidad. Aquí estamos ante el ejercicio de un deber. ¿Cuál es el deber de la Policía Nacional Civil? Darle seguridad, prestarle seguridad. Y entre su función está aprender a los delincuentes. Sí, sí. Entonces, esa acción que hizo la Policía Nacional Civil está justificada. Sí. Va, les planteo otro ejemplo. Adán Mendoza, ponga atención. Resulta que está prohibido, sí o no, ingresar a una vivienda sin autorización. Adán. Sí, está prohibido, licenciado. Si alguien ingresa a una vivienda sin autorización, comete el delito de allanamiento ilegal. Está ahí, ¿sí? Pero resulta que el juez de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala emite una orden de allanamiento para que los agentes de la Policía Nacional Civil acudan a la X vivienda e ingresen. Y efectivamente los policías agarran la orden de allanamiento, se van a la casa, no los quieren dejar entrar, ingresan a la fuerza. ¿Hay delito ahí, sí o no, y por qué? ¿Ah? No hay delito porque está... Analicemos primero cada uno de los elementos. ¿Hay una acción? Sí. ¿Típica? Sí. ¿Es antijurídica? Es antijurídica, pero justificado, como lo decía. No es antijurídica, porque hay una causa de justificación. ¿Y cuál es esta causa de justificación que está ahí en la ley? ¿Adán? Vamos a verificar. Sería el legítimo ejercicio de un derecho. Sí, leamos otra vez ese inciso. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo, en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña,
de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Ok. Entonces, al analizar esa acción, nos damos cuenta que, si bien es cierto, es una acción, es típica, pero no es antijurídica, porque existe una causa de justificación que en determinado momento destruye esa antijuricidad. Es así como tenemos que analizar cada uno de los casos, cada uno de la plataforma fáctica o de los hechos cuando se nos plantea, cuando lo analizamos. Entonces, para eso es que sirve la teoría general del delito, para analizar cada uno de esos elementos. Entonces, les puse esos ejemplos para que pues ustedes comprendieran de mejor manera. Entonces, esa conducta, en este caso, en este inciso, en este numeral 3, está justificada porque la ley le permite al funcionario público o a quien ejerce una profesión determinada poder actuar de determinada forma. Ahora les pregunto, vamos a ver, Carmen María, pongan atención a este caso. Resulta que ¿es delito, sí o no, que una persona retenga a otra persona? Que lo prive de su libertad. ¿Es delito, sí o no? Sí, es delito. Sí, es delito. Entonces le pongo el siguiente caso. Resulta que Juan Pérez va al supermercado y resulta que Juan Pérez se quiere pasar de listo y sustrae dinero de la caja, roba, y sale corriendo, y resulta que el encargado de la tienda lo detiene e inmediatamente llama a la Policía Nacional Civil para que llegue. ¿Es delito esa acción que realizó el encargado de la tienda, sí o no, y por qué? Y analice cada uno de los elementos que le acabo del delito. ¿Hay una acción? Sí, hay una acción. ¿Es típica? Sí. ¿Es antijurídica? No, porque él está cuidando un bien jurídico tutelado. Ajá. Él está prestándole ayuda a la justicia y está evitando que el sujeto se salga con la suya. Entonces aquí, si bien es cierto, el sujeto que agarró las cosas, pues cometió un delito, pues ahí ese es otro tema, pero el punto o la acción que vamos a analizar es la del encargado de la tienda. Hay una acción, sí, lo detuvo. ¿Es antijurídica? Sí, es un delito retener a una persona, pero ya no es antijurídica, porque hay una causa de justificación denominada por la ley penal el legítimo ejercicio de un derecho, o de un deber en este caso. Porque él le está prestando ayuda a la justicia. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos que analizar que van a destruir la antijuricidad. Entonces, no sé si quedó claro los elementos negativos de la antijuricidad. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con los demás elementos para poder seguir analizando la teoría general del delito. ¿Cuál es el siguiente elemento de acuerdo al orden dogmático, del orden técnico que estamos analizando del delito? ¿Qué elemento continúa o cuál es el elemento que tenemos que seguir analizando ahorita? Buenas tardes, Buenas tardes, Betsy. Culpabilidad. La culpabilidad. Ya analizamos la acción y cuándo hay falta de acción. Ya analizamos la tipicidad y cuándo hay atipicidad. Ahí analizamos la antijuricidad como elemento positivo, como ese desvalor de la norma o todo lo que va en contra del derecho. Ya analizamos, ahorita vamos a analizar la culpabilidad como cuarto elemento positivo del delito. Si al analizar todos esos elementos que sí hay antijuricidad, que no hay ninguna causa de justificación, procedemos a analizar el cuarto elemento, y que es la culpabilidad Manuel de Jesús.
Buenas, una solución. Pues la culpabilidad es el hecho de que la persona comete el hecho y lo agarran infragante en el momento de cometer cierto delito, ¿verdad? Gracias, Manuel. Doris Elizabeth. Gracias, Manuel. ¿Qué es culpabilidad? Dentro de la teoría general del delito, ¿qué es la culpabilidad? ¿Cómo la define usted? Ay, hoy sí le quedó mal, no sabría darle una definición mía. Okay, gracias. Rosario Espada. ¿Qué es qué? Culpabilidad, dijo, ¿verdad? Culpabilidad como elemento positivo del delito, de la teoría general del delito. Es cuando la persona ha violentado los elementos de un delito, ¿no es? ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Maida Ajka. Yo pienso que es un juicio sobre sus actos. Un juicio de valor. Por ahí va la respuesta. Dulce Estefanía. O Lady Rawex. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría ser la imposición de una pena? No, esa es la punibilidad. Todavía no hemos llegado a ese elemento positivo del delito. Ahora estamos en la culpabilidad. Ervin Alfredo Can Azca. Buenas noches, licenciado. Perdón por no responderle anteriormente. Creo que la culpabilidad podría definirse como la acusación que le hacemos a alguien respecto a un acto o una omisión. Más o menos, pero no. Gracias, Ervin. Gerardo. Gracias. Yo considero que es la persona que cometió un delito y debe de pagar por él. Más o menos, pero no llegamos hasta ahí. Lick, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Según el libro de Cahuapé dice que es como un reproche que realiza el autor que comete un delito. Es como la conducta antijurídica. Sí, ahí vamos, por ese rumbo vamos. ¿Alguien más? Gracias, Betsy. ¿Alguien más? Jessica Margot. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Me dice que acá culpabilidad una triple significación que conviene distinguir desde el primer momento para evitar confusionismo y polémicas inútiles en relación con el contenido que hay que darle a este principio. Pero sí. Fíjese que gracias. Cristina Bolaños. Es la relación subjetiva que hay entre el hecho y el autor. Ok, sí. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? Adán Mendoza. Buenas tardes. Tengo una definición aquí en el libro. Dice que el Estado es el representante de la sociedad que define que es culpable. Eso ya en el proceso, probar esa situación. Sin embargo, la culpabilidad es ese reproche que se le hace al sujeto activo por haber realizado esa conducta que va en contra del derecho.
haber cometido una acción típica, antijurídica, ese reproche que se le hace, pero ese reproche lleva un elemento subjetivo, que es ese raciocinio que tiene que tener el sujeto y que tiene todas sus facultades, mentales como físicas. Ese reproche que se le hace al sujeto de que él pudo haber actuado de diferente manera, sin embargo no lo hace y actúa como actuó. Y a raíz de esa acción u omisión, encuadra su conducta en un delito. O sea, esa libertad que tiene el individuo de elegir, o libre albedrío de elegir entre una acción u otra acción, o un actuar u otro actuar, pero él escoge, ya sea de una manera directa o indirecta, actuar como actuó, entonces ahí la persona es culpable. Sin embargo, hay acciones o hay causas de inculpabilidad, y aquí es donde vamos a analizar también como elemento importante de la culpabilidad, la imputabilidad o la inimputabilidad. ¿Cuándo es un sujeto inimputable o cuándo el sujeto tiene la capacidad de razonar y de elegir un actuar o una acción? ¿Cuándo podemos decir que un sujeto es culpable? Para eso tenemos que analizar elementos importantes de la culpabilidad. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que él conozca la antijuricidad. Y otro elemento importante es la exigibilidad de un comportamiento distinto. Al analizar estos tres elementos, nos vamos a dar cuenta que la persona sí en realidad es culpable. Yo le pregunto a Jennifer Clarisa. Resulta que Juan Pérez, de 17 años de edad, saca un arma de fuego, dispara y le da muerte a otra persona. ¿Esta persona ha cometido un delito, sí o no, y por qué? Analícelos todos los elementos que acabamos de indicar. Licenciado, buenas tardes. Dice que yo le estaba comentando al licenciado Andrés que se me está yendo demasiado la señal, incluso yo acabo de volver a entrar porque se me traba mucho, entonces la verdad no escuché casi su clase. Pronto, gracias. Doris Elizabeth. ¿Se escuchó el caso? Sí, licenciado. Analicemos todos los elementos que acabamos de ver, que hemos visto durante las últimas semanas. Muy bien. Sí hay una acción. Sí es típica. Y también es antijurídica. Y es culpable porque él decidió hacerlo. Hubo voluntad de hacerlo. Hubo voluntad de hacerlo. Gracias, Doris. Dulce, Estefanía. Sí, licenciado, opino lo mismo porque a pesar de que tenía la opción de no realizar la acción, pues igual la realizó. Entonces, sí pusieron atención al caso. Jimmy Alberto Medina. Analicemos cada uno de los elementos. La culpabilidad es un elemento importante y tenemos que analizar la imputabilidad dentro de ese elemento. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Como que se le fue la señal otra vez. Eunice. Licenciado, buenas noches. Aquí la cuestión es que era un menor de edad, porque usted está diciendo que tenía 17 años. Ajá. Entonces, ahí creo que la capacidad es la que no le permite ser imputable. No sé si está bien. Así es, ajá, así es. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que poner bien atención a esos detallitos que al final, al analizarlos,
vamos destruyendo todos los elementos. Por ejemplo, hay una acción, sí, la muerte. Es típica, puede ser homicidio, asesinato, parricidio, no sé. Es antijurídica, sí, porque no hay ninguna causa de justificación. Fue en la calle y él le quería dar muerte. Es culpable. Aquí es donde nos detenemos a analizar la culpabilidad del sujeto. Ese reproche que se le hace al sujeto por su capacidad de raciocinio que él tiene, por su capacidad de culpabilidad que él tiene, por la madurez psíquica que él tiene, y porque él conoce la antijuricidad. ¿Y se le pudo haber exigido un comportamiento distinto? Sí. ¿Él conocía la antijuricidad? Sí. Pero tiene la capacidad de culpabilidad o la imputabilidad. Veamos cuáles son las causas de inimputabilidad en el Código Penal, Julio César. Artículo 23, si no estoy mal. Artículo 25, son causas de inculpabilidad. No, inimputabilidad. Miedo. Analicemos primero la imputabilidad, después vamos a analizar las causas de inculpabilidad. Artículo 23. A 23, perdón. Artículo 23. No es imputable. Número 1, el menor de edad. Número 2, que en el momento de la acción o omisión no posea, a causa de una enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que es trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Ok, sí, entonces acá, si nos damos cuenta, al analizar la imputabilidad, inclusive la misma Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 20, excluye a los menores de edad para poder declararlos culpables de un hecho delictivo. Entonces, la inimputabilidad es un elemento también negativo de la culpabilidad. Hay quienes que lo analizan dentro de la acción, pero aquí vamos a incluirlo dentro de la culpabilidad, porque al analizar la culpabilidad tenemos que analizar esas condiciones de imputabilidad, pero resulta que los menores de edad son inimputables, inclusive aquellos que tienen una enfermedad psíquica. Por ejemplo, alguien que ha sido declarado interdicto, que es mayor de edad, pero es incapaz. A él no le podemos exigir o no le podemos reprochar que su actuar es culpable porque tiene esa condición especial que lo excluye, que es un elemento negativo de la culpabilidad. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar ahí. No sé si Andrés nos hace el favor de subir el link. Y la otra semana vamos a analizar. Necesito que lean el tema de la culpabilidad para poderlo entender y poder, pues, conversar de mejor manera. Entonces necesito que lean la culpabilidad y los elementos negativos de la culpabilidad. Lo pueden leer en Muñoz Conde, que ahí está, la verdad que yo vi, y está bastante explicado y es uno de los mejores libros que existen para explicar ese tema. Entonces, ya Andrés nos hizo favor de subir la asistencia, entonces me hacen favor de llenarla, leen para el día jueves la culpabilidad y los elementos negativos. Dígame, Julio César. Mi pregunta era esa, Alex, los elementos negativos de la inculpabilidad. De la culpabilidad. Gracias. Culpabilidad, que ese es el ¿De qué libro dijo, perdone? El de Muñoz Conde. Yo ya lo subí al Classroom y Andrés me hizo el favor amablemente de ponerlo en el grupo. Muchas gracias, Eli. Bueno, dígame, Manuel. Licenciado, solo quería hacerle una consulta. Cuando hay un trámite administrativo y si una persona que tiene un cargo administrativo se le dan unas copias, pide unas copias de lo que no tenía que haber pedido, y si la persona al saber de que no era posible que
que esa persona pida los copios y se queda con ellas, ¿qué trámite se puede hacer ahí? ¿O qué acción es la que haya tomado ella? Es que depende qué tipo de información está reteniendo, si es una información confidencial, si es una información pública, no sé qué tipo de información. Bueno, pues es algo público, es acerca de un bien del Estado. Y si causa algún daño puede haber un delito ahí, dependiendo, habría que analizar bien el caso. Ya. Pero si quiere me escribe para poderlo analizar bien y me plantea bien su pregunta. De acuerdo, gracias. Gracias. Herbert. Lick, buenas noches, una consulta. Usted dijo que en el artículo 20 de la Constitución también habla sobre la inimputabilidad, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo y dice, en el segundo párrafo dice, los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. O sea, no es que no sean imputables, sino que de alguna forma no pueden ser tratados como adultos, es lo que yo entiendo, o igual, o sea, siempre no se les puede hacer nada, no entiendo. Sí, a ellos tiene un tratamiento de acuerdo a la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ellos no pueden ser tratados como adultos, sin embargo, les dan medidas socioeducadoras y ellos son tratados de diferente manera y no son tratados de conformidad con el Código Penal. Ahí en la ley PINA establece que la pena máxima para ellos o la sanción socioeducadora es de 6 años, pero es un tratamiento diferente y no se le puede declarar culpable en un proceso penal. Jamás a un menor de edad lo van a ver ustedes ante un juez de instancia penal. Eso se refiere. Lick, otra pregunta. Y si, por ejemplo, a este menor fuera acusado de asesinato, teniendo 16 años, y llega a la mayoría de edad, pues retenido en este centro para menores, se puede pedir ya al ser mayor que se le juzgue como adulto por el delito que cometió. No, recordemos que la acción o la ley no tiene efectos retroactivos. Entonces, él se va a ser sancionado conforme a la ley que estaba vigente al momento de cometer el hecho delictivo. Y su acción va a ser juzgada de acuerdo a la ley PINA. A él no lo pueden volver a juzgar ya siendo mayor de edad. Él va a cumplir sus 6 años en el centro Gaviotas, por ejemplo. No se puede. Por eso es que entonces ahora entiendo por qué es que metiéndonos un poco a los problemas, ¿no? Porque es que los pandilleros y todo esto cuando mandan a matar a alguien usan menores para que el castigo no sea tan fuerte, ¿verdad? Así es. Gracias. Esa es una de las causales. Bueno, entonces feliz noche, nos vemos el día jueves y seguimos platicando sobre la culpabilidad. Les encargo que lean, por favor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciados. Feliz noche.